¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del nuevo iPhone Air, un dispositivo completamente nuevo que acaba de ser lanzado y esta es la primera generación de una nueva versión de iPhone que tenemos. Vamos a retirar la tapa y ahí está esta tremenda obra maestra de la naturaleza. Ahora viene la pantalla hacia enfrente. En otros iPhones la pantalla siempre viene volteada, es decir, siempre vemos la parte de atrás, pero bueno, así es como vendría el teléfono. Uf. Yo elegí la versión blanca de 256, aunque también hay otros colores. Está también en color azul, color oro, color negro, aunque creo que la mejor y desde mi punto de vista es la de color blanco nube, que así se llama. Antes de continuar con el dispositivo, vamos a revisar lo que hay dentro de la caja. Ya saben que en mis unboxings siempre revisamos todo lo que viene en las cajas, incluyendo papelitos. Aquí tendríamos el cable de USB-C a USB-C. Este cable es el que ya conocemos de Apple, que viene con esta especie de trenzado. Es un cable que se siente de una excelente calidad, ya lo conocemos. Qué bueno que todavía incluyan cable, ya que anteriormente incluían otras cosas en los iPhones, pero en los últimos años pues hemos visto que lo único que meten ya es nada más el cable. Los típicos papelitos ya los conocemos, son garantías, regulaciones, alguna guía rápida, pero a mí lo que me parece absurdo es que manden este papelito que según Apple ahora ya no manda las manzanitas por reducir su impacto ambiental, pero te mandan este cartón totalmente inútil que simplemente lo ponen pues para que se vea bien al hacer el unboxing, pero pues la verdad es un desperdicio este papel. Ahora sí llega el momento de analizar esta tremenda maravilla. En esta ocasión tenemos la versión de 256 GB. Vamos a comenzar por analizar la calidad de construcción, calidad de materiales y el diseño de este dispositivo, que ya saben que son los puntos que siempre tomamos en cuenta en este canal. Y este dispositivo llama la atención por esto. Vean nada más la delgadez. Es un dispositivo que en mano se siente bastante ligero, no se siente tan pesado, tampoco se siente ligero como corriente, sino que da una sensación de calidad cuando lo sostienes. Por esta lateral tenemos los marcos que serían en titanio. La combinación en blanco con este titanio brillante a mí particularmente me recuerda muchísimo al iPhone X, pero otra cosa que llama la atención es que en la parte de atrás tendríamos el Ceramic Shield, que es el vidrio con el cual vienen las pantallas. Este sería Ceramic Shield y en la pantalla viene una nueva versión 2 de este mismo cristal que es un acabado mate y lo que me gusta es que la manzanita es gris y se alcanza a notar bastante. No es como en otras versiones de iPhones que cuando la giras como que se pierde. Aquí la manzanita se ve bastante bien. Vean cómo luce ahí la manzanita, se ve increíble. Aquí atrás del módulo de la cámara también tenemos otros componentes que son parte del dispositivo, no solamente de la cámara creo, no estoy completamente seguro de eso, pero esto es porque para tener esta delgadez han tenido que hacer bastantes ajustes en el diseño de este nuevo dispositivo, que vuelvo a recordar, este es el iPhone Air, que por ahí algunos peleles le están llamando iPhone 17 Air, pero así se llama iPhone Air, es la primera versión de este dispositivo. Tendríamos una sola cámara en color negro, creo que es una excelente combinación y una excelente decisión por parte de Apple poner el marco en color negro, bueno, en la parte de arriba del marco, porque si lo ves de esta lateral, aquí vendría en este mismo color del marco, pero en la parte de arriba es negro para que haga una muy buena combinación con el blanco. Por este otro lado tendríamos este micrófono y también esta parte de aquí que es el LED y la parte de arriba es como la continuación del propio material. No sé si lo alcanzan a ver, no es que el material sea una combinación, sino más bien que el vidrio simplemente se eleva y continúa por acá, aunque esta parte de aquí no es mate, es más bien un cristal como transparente, pero no se nota demasiado. El módulo, por cierto, es más pequeño en persona de lo que parece, se ve como muy grande, pero realmente no, vean, todo esto es el teléfono y el módulo nada más ocupa esta parte, o sea que me gusta mucho ese detalle. El acabado es blanco mate, hay 4 colores. Yo elegí el blanco porque me parece el más equilibrado, el más bonito en combinación con la cámara y aparte con los marcos. Pero también lo puedes encontrar en color oro, color azul y color negro. Pero en el color negro, la verdad, a mí no me ha convencido del todo. Creo que si quieres un iPhone de color negro, estaría mejor el iPhone 17. Ese sí está muy bonito en color negro. Y en iPhone Pro pues no hay. Es un marco completamente de titanio y por aquí tendríamos esta gomita que sirve para el tema de las antenas, obviamente, mejorar la recepción. Por acá tendríamos otra de las banditas y por este lado tendríamos los controles de volumen, así como el famoso botón de acción que sirve para hacer diversas acciones, como por ejemplo yo particularmente la utilizo para mutear el teléfono, es decir, para desactivar o activar
el sonido. Aquí particularmente me llama la atención un par de cosas. Primero, no tenemos un altavoz. Esto es algo que ha causado revuelo en algunas personas. A mí particularmente no se me hace algo tan esencial, ya que yo ni siquiera utilizaba demasiado el altavoz de mi otro dispositivo. Bueno, de mis otros dispositivos que tengo, casi no uso los altavoces. Y otra cosa importante es que tal vez lo tuvieron que hacer por el tema del diseño y la delgadez, aunque quizá en otro futuro, pues a este nuevo iPhone Air le pongan un altavoz y digan que es una actualización. Pero bueno, estos creo que son micrófonos que sirven para hablar y toda la cosa. Y la otra cosa que llama mucho la atención es este USB-C que tenemos, que es para transferencia de datos y carga, que si prestan atención no está del todo centrado. De este lado de aquí está un poquito más pegado y de este lado de acá arriba no tanto. A muchos les ha volado la cabeza y les ha salido espuma por la boca, pero a mí me parece una tontería, ya que no cambia absolutamente nada y esto lo han hecho pues para mantener esta delgadez. Pero bueno, no es un problema para nada. En la parte de arriba tenemos bastante limpieza, no hay absolutamente nada, eso me gusta, le da una sensación de bastante calidad al dispositivo, hace que se sienta premium, que se sienta un poco minimalista, pero al mismo tiempo que notes ese metal precioso que la verdad luce muy bien. Por este lado tendríamos la lateral con el botón de control de cámara. Este botón, la verdad, ha causado mucha polémica. Yo en mis iPhones que tengo nunca lo he utilizado. De hecho, lo tengo desactivado porque a veces lo he llegado a presionar por accidente. No me gusta. Yo creo que sirve a lo mejor cuando quieres sacar una foto de rápido, que vas en la calle y ves algo que tienes que sacar foto rápido. Para eso sí le he encontrado uso. Pero yo creo que este botón a lo mejor ni siquiera era para eso. Yo siento que en un futuro o lo van a quitar o van a terminar utilizándolo para inteligencia artificial o algo así, no sé, para invocar a Siri o para invocar a Gemini o algo así, pero para la cámara a mí no me ha servido para nada este botón. Pero lo curioso es que lograron meterlo en este tamaño. Aquí tendríamos otra bandita para el tema de las antenas y por este lado tendríamos obviamente el botón de bloqueo, que de hecho ni se alcanza a notar demasiado, pero aquí está el botoncito de bloqueo que se siente de buena calidad. En general es un dispositivo con una calidad de construcción bastante buena, se siente muy bien, más ligero de lo que yo pensaba y el tamaño es creo que muy bueno para utilizarlo incluso hasta con una mano si tienes manos grandes, pero obviamente eso dependerá del tamaño de tus manos. A mí particularmente en cuestión de calidad de construcción, calidad de materiales y diseño me ha gustado muchísimo este nuevo iPhone Air. Vamos a comenzar rápidamente con las configuraciones iniciales. Esto ya lo he hecho en otros videos, así que voy a omitirlo. Simplemente vamos a hacer esto rápido porque hay una particularidad en este dispositivo y no sé si se dieron cuenta, no hablé cuando estábamos revisando el diseño de esto porque tiene mucho que ver con el tema ya de software y es que a partir de ahora el iPhone que se vende en México ya no tiene ranura para la tarjeta SIM. Si se dan cuenta, ya no tenemos ranura para meterle el chip, pero no se espanten porque ya la mayoría de marcas en México, sobre todo la más popular, la más usada, ya tiene eSIM, así que no deberías tener ningún problema al comprarte un iPhone nuevo. Bueno, pues llega el momento de probar la cámara. Para esto vamos a utilizar este iPhone que tenemos por aquí. Vamos a sacar un par de fotos simplemente con la única cámara que tiene este dispositivo. Le vamos a dar un zoom para ver cómo funciona el zoom. Ya saben que estas pruebas no son demasiado exhaustivas debido a que obviamente en las condiciones en las que estoy no puedo probar la cámara al 100%. Ahora vamos a hacer unos movimientos, vamos a grabar un videito de 15 segundos para ver la calidad. También vamos a probar el propio zoom al momento de grabar para ver qué tanta calidad hay en el dispositivo. Parece ser que está bien, aunque debo decir que en pantalla, es decir, con el teléfono que estoy grabando se ve un poco rojizo, pero así no se ve en persona. Eso es simplemente por la cámara que estoy utilizando. Hay que tomar en cuenta que este dispositivo no cuenta, por ejemplo, con el modo de cine. Si se dan cuenta, no tiene el modo cine, pero sí tiene el modo retrato. Esta sería la primera fotografía que saqué con la cámara normal y pues la verdad me está gustando, ¿eh? Se ve muy bien, se alcanzan a ver muchos detalles y eso que no tiene dos cámaras, es decir, que la cámara me está gustando muchísimo. El video la verdad me ha sorprendido muchísimo, se ve espectacular, creo que el video destaca mucho y no sé cómo lo han hecho, pero con una sola cámara el video se ve increíble. Siempre los iPhones tienen una muy buena calidad de video, no por nada es el dispositivo con el que grabo mis videos. Algo que me ha gustado bastante es la cámara frontal, la cámara de selfie, que creo que ahora va a ser muy diferente ya que puedes hacer esto y tienes la forma de grabar
video en horizontal. Esto está increíble porque antes solamente podías utilizar la cámara selfie pues en vertical, pero ahora simplemente a darle a este botón pues te puedes hacer vlogs, incluso puedes sacarte muy buenas selfies sin tener la necesidad de utilizar las cámaras frontales. Esto está genial, sobre todo yo creo que este dispositivo para influencers o personas que quieren una buena cámara, pero pues no son demasiado profesionales o no viven realmente de las cámaras de un teléfono, pues la cámara del iPhone Air creo que cumple muy bien, sobre todo la de las selfies, me ha gustado bastante la calidad. Una cosa importante es que este dispositivo no va dirigido para las personas que viven de las cámaras o que las necesitan para un tema profesional, pero creo que para personas que incluso se dedican a hacer contenido, ya sea influencers o hasta políticos o personas que se graban o hacen vlogs, pues puede estar muy bien, sobre todo la cámara frontal, creo que ya te puede dar para eso, pero la cámara normal está bastante bien, incluso para video, o sea que para hacer contenido en redes está increíble, pero otra cosa importante y que también puede ser un punto para considerar este teléfono es que si quieres una mejor cámara, no solamente no tienes que gastar más, sino que incluso para tener una mejor cámara gastas menos porque el iPhone 17 trae dos cámaras y con las otras puedes hacer más cosas, pero gastas menos. Entonces, este teléfono no va dirigido para gente que utiliza demasiado las cámaras en un sentido profesional, es decir, ya casi cinematográfico, para contenido más detallado, sino para usuarios comunes o incluso personas que están activas en redes sociales, pero que solamente quieren tener una muy buena calidad de fotografía, pero ellos ya no hacen demasiados trabajos de edición ni nada. Entonces, por eso mismo los modelos Pro se llaman Pro, porque son para profesionales, personas que ya incluso hacen edición de las fotos. Si tú no editas tus fotos, ni videos, ni nada, simplemente utilizas la cámara para subirla a tus redes o hacer contenido de alguna forma, pues esta cámara está increíble. La pantalla, la verdad, me está gustando bastante, se ve increíble. Ya es normal que los iPhones tengan muy buena pantalla, pero esta, la verdad, me gusta muchísimo. Tiene un nivel de brillo muy, muy, muy decente y obviamente no decepciona. Además, los bordes son muy delgados, entonces puedes ver películas, puedes ver videos de manera muy, muy, muy buena en este dispositivo. La pantalla me ha encantado. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del audio y esto es lo que muchos se temían por el tema de ya no tener el altavoz aquí y solamente tener el altavoz aquí arriba. Y es que la verdad se escucha medio feo, sobre todo cuando le subes el volumen al máximo, se escucha una distorsión, pero ojo. Acabo de darme cuenta que después de la actualización, o no sé muy bien si es por eso, la verdad no estoy completamente seguro, incluso con los otros iPhones que tengo, cuando le subes el volumen al máximo, distorsiona mucho. No lo puedo probar ahora mismo porque obviamente no tengo el micro pegado aquí al teléfono. Creo recordar que por lo menos en este iPhone que tiene muy buen audio, el iPhone 16e, cuando le subía al máximo la música no se distorsionaba mucho, pero ahora se oye muy feo cuando le subes al máximo. Lo que significa es que no sé si fue por una actualización de software o siempre fue así y me estoy confundiendo. No sé si alguien había notado eso, por favor, pónganlo en los comentarios. Para finalizar el tema del audio, cuando estás jugando es cuando más notas el tema y la ausencia del altavoz porque solamente se escucha de un lado, entonces esto puede ser un poco incómodo. Pero bueno, ahora, ¿cómo va en juegos? Particularmente en este juego que es el Minecraft, yo creo que podemos aprovechar bastante el procesador. Tomen en cuenta que este juego lo han actualizado y ahora tiene estos gráficos increíbles. No veo lagazos, no veo que se detengan, aunque debo decir que he puesto la calidad gráfica en lo máximo. He puesto los gráficos para que tengan mayor calidad. Vean nada más qué bien se ve, el juego va muy fluido y lo poquito que estoy haciendo, pues estoy notando algo de calentamiento. Debo decir que sí se llega a calentar el dispositivo jugando, a pesar de que no es el juego más exigente del mundo. Este sí es un juego perfecto para probar, sobre todo qué tanto se calienta un dispositivo. Obviamente conforme vayas jugando y con la temperatura de tus manos vas a ir elevando el calor, pero particularmente creo que el procesador va más que de sobra para videojuegos, aunque la batería es donde vas a sufrir más porque no tiene una batería tan potente y tomen en cuenta que aquí no puedes aprovechar las ventajas que tiene la optimización del sistema operativo porque también tiene mucho que ver la optimización que haga el propio desarrollador de los videojuegos y ahí puede variar muchísimo tu batería. Por último, vamos a hablar acerca de la batería. ¿Cuánto le dura a este dispositivo? Ya que muchos están preocupados debido a que es un dispositivo muy delgado y obviamente esto penalizaría el tema de la batería. Afortunadamente en México, al no tener la tarjeta SIM o la ranura más bien,
y tener eSIM, tenemos la oportunidad de tener un poquito más de batería, lo mismo que en Estados Unidos, así que si vives en México o en Estados Unidos, pues tenemos esta suerte de tener un poquito más de batería que en otras regiones. Adicionalmente también Apple asegura que la batería te puede llegar a durar hasta 27 horas de reproducción de video. Por lo poco que lo he estado utilizando, en lo que lo voy configurando, voy probando las cámaras y todo, he notado que la batería está normalita y creo que dura muy bien para el grosor que tiene. La batería creo que no me está decepcionando. Pero bueno, ahora toca hablar acerca de las cosas que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este dispositivo. Como ustedes ya saben, yo no hago reviews, esto solamente es un unboxing, así que somos muy breves en estos temas y no damos tantas especificaciones. Pero lo más importante es que lo que menos me ha gustado ha sido el audio. El audio, la verdad, no me ha gustado. Y otra cosa que no me gustó es que cuando estás jugando con el dispositivo así, pues obviamente tienes el problema que el audio nada más viene de este lado y es un poco incómodo. Entonces para juegos o ver películas no creo que sea la mejor idea. Yo creo que lo ideal es conectarlo con unos audífonos para aprovechar contenido multimedia como juegos o películas. La segunda cosa que no me ha gustado tanto es que sí se le quedan las huellas un poco marcadas. Aquí no se nota porque estoy utilizando guantes, pero sí se le quedan un poquito las huellas, aunque obviamente nada más le pasas la playera y rápido se quitan. No se quedan tanto como otras marcas u otros dispositivos, pero sí se llegan a quedar las huellitas marcadas un poco. Y como siempre, una de las cosas que menos me gusta de los iPhones en general, y este no es la excepción, es el precio. Es lo que hay que criticar. Mucha gente critica el tema de que falta innovación, que no sé qué. Pues eso no es tan importante porque si te dan un dispositivo a buen precio y además con esta calidad, pues yo creo que no estaría mal. Pero en este caso están carísimos. Entonces, este dispositivo, la verdad, está muy bueno, está increíble, pero el precio sí está bastante elevado. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que más me ha gustado de este dispositivo y son dos cosas particulares. La primera es que me ha sorprendido que con una sola cámara tiene muy buen resultado en video. Esto me gusta bastante porque para aquellos que hagan contenido en redes, aunque no sean profesionales, está bastante genial. Con esta cámara tienes para hacer contenido, incluso videos. Está muy bien la cámara. La cámara para las selfies también tiene la nueva opción para poner el video en horizontal y eso está increíble si quieres hacer vlogs incluso. Está muy bien. Entonces la cámara es una de las cosas que más me ha gustado, pero lo que más me ha gustado de este dispositivo es, sin duda alguna, la calidad de construcción, los materiales y el diseño. En esto ha destacado muchísimo. Me encanta el módulo de cámaras, es más pequeñito de lo que parece. Está muy bien integrado. Han hecho pruebas y es muy robusto el dispositivo a pesar de lo delgado. Entonces, es lo que más me ha gustado. Calidad de construcción, calidad de materiales y diseño. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Pongan en los comentarios todo lo que piensen. Yo los voy a leer. Un saludo y eso es todo. Adiós.